Ahora, Ahora sí, ya, excelente. ¿Cómo estás, Juanma? Mucho gusto. un gusto, el gusto es mío. Bien, bien, un poco preocupado por ayer, mira, ayer estuve grabando un podcast, Ajá. sí, y me enfoqué tanto en la conversación, estaba grabando con un entrenador de Jiu-Jitsu, y resulta que cuando faltaba media hora me percato que no había apretado el botón de grabar. Ah, muy bien. Entonces toda la conversación se quedó solo ahí con el entrenador, y para mí fue como la primera vez que me pasa. Mm, Porque usualmente, bueno. usualmente cuando estoy grabando, la parte donde está todo es en la laptop, o sea, ahí se graba el Mm, audio. Que al final el ujú. audio es lo más importante porque si no tengo video lo puedo lanzar puro audio por Spotify. Sí, claro. Pero no apreté el botón de grabar y, o sea, todo quedó ahí como si hubiéramos tenido una conversación de patas. Una conversación. Bueno, a veces pasa, a veces pasa. Por lo menos hoy día entré y lo primero que me salió es esta conversación está siendo grabada, así que creo que hoy día sí sucedió bien. No, sí, porque, o sea, como te digo, es la primera vez que me pasa y todo esto es por un cansancio acumulado de que estoy viniendo porque Mm. hace una semana y media me enteré que iba a ser papá. Oh, Entonces, mira, felicitaciones. gracias. Entonces estoy redoblando esfuerzos, estoy ahí bien, muy, muy enfocado. Y bueno, te invité porque hay muchos temas de pareja que, por ejemplo, estoy con mi novia, pero para nosotros llegar al proceso en donde estamos, me refiero a ella y yo, tuvimos que pasar muchas cosas y yo tuve que madurar de muchos aspectos. Y siento que la llegada de mi hijo, o bueno, mi hija, ha hecho que la relación mejore y que yo tenga mucho más interés, porque antes yo creo que se da por la misma inmadurez que yo tenía y me imagino que es la misma inmadurez que muchos chicos de mi edad puedan tener o la juventud que tiene Mm. el concepto de la pareja y la relación. Pero antes de partir del punto a llegar a las relaciones saludables, a las parejas saludables, creo que deberíamos partir del punto del autoconocimiento, del amor propio hacia Mm. uno mismo, ¿no? Porque creo que si uno no sabe quién es o si uno no investiga realmente qué es lo que no le gusta, qué es lo que no tolera, qué es lo que ama, qué es lo que podría llegar a hacer por la otra persona, o qué es lo que podría llegar a hacer por sí mismo, cuando te encuentras con otro ser humano, con un mundo distinto, a veces choca y es una relación muy traumatizante, muy tóxica. Entonces, como que para mí es importante el autodescubrimiento antes de poder entablar una relación. Sí, de hecho, bueno, el tema del el conocerse a uno mismo es algo súper importante porque muchas veces las personas llegan a formar una relación de pareja donde tienen muy claro, por ejemplo, lo que esperan de la otra persona, pero no tienen idea de lo que están dispuestos a ofrecer. Entonces, digamos, la visión que uno puede tener de una relación de pareja está normalmente, sobre todo acá en Latinoamérica, basada en las expectativas y en las necesidades que la otra persona tiene que satisfacer o tiene que llenar, pero muy poco se habla de lo que uno está dispuesto a entregar, de lo que uno tiene que mejorar, de lo que uno mismo tiene que gestionar para poder estar en un vínculo saludable, ¿no? Porque normalmente la visión de yo espero que me den esto, obviamente es mucho más cómoda que el yo tengo que trabajar esto para también contribuir. Entonces, hay varios factores, ¿no? Tú has mencionado el tema de la madurez emocional, creo que eso si bien es cierto, en muchos casos está ligada a la edad de la persona, pero hay muchas personas que tienen 40, 50 años que en teoría tendrían que ya ser muy maduros o maduras y realmente no ha sucedido. Siguen con un funcionamiento muy infantil. Entonces, es importante también ver los casos particulares y qué componentes trae cada persona a la relación, ¿no? Porque como tú dices, muchas veces las experiencias previas que uno trae de una relación de pareja o incluso de la familia de origen pueden haber marcado cierto funcionamiento emocional, ciertos patrones conductuales, ciertas formas que tenemos de relacionarnos con los demás que van a perjudicar o beneficiar una relación de pareja. Y la única manera de notar esto es vernos a nosotros mismos y no tanto ver a los demás, ¿no? Y es importante también hacer un trabajo de introspección, de autodescubrimiento, pero a veces uno piensa que el autodescubrimiento uno lo hace uno mismo. Si bien es cierto, puede ser en muchos casos, yo creo que la ayuda psicológica o el Mm. acompañamiento psicológico y las terapias son muy importantísimas. Y siento que acá en Latinoamérica, específicamente hablando de Perú,
Hace tiempo bueno, yo quiero, tengo el anhelo de estudiar psicología y Mm, especializarme en la neurociencia un poco más deportiva, pero, y contándote un poco, uno de mis sueños es poder ayudar acá a los niños, a los adolescentes y jóvenes de mi distrito, acá yo vivo en La Joya, en Arequipa. mm. José me dijo que eres de Arequipa. Sí, de Entonces, hecho yo tengo mi corazón arequipeño porque si bien es cierto, yo nací en Lima, yo crecí toda mi vida hasta los 23 años en Arequipa y conozco muy bien La Joya porque mi padre tenía temas de agricultura y ganadería, entonces conozco el lugar y bueno, Arequipa es mi casa, así que entiendo un poco lo que quieres hacer y José me contó pues que tú estabas por allá, así que con muchísimo gusto, más todavía de estar acá contigo hoy día. buenazo. Entonces, yo lo que veo, y cuando conversé yo tengo un amigo bueno, un amigo que es un señor que tiene muchas empresas y todo, Ujú, y su visión del mundo llevado a un mundo empresarial está muy buena, y cuando yo le empecé a contar mis metas un poco más humanitarias, un poco más altruistas, me dijo, no, o sea, acá no es como en Europa, y o sea, tiene puntos válidos, porque él es un hombre que conoce, ha hecho un estudio de mercado, conoce la gente y todo, y eso es lo que... Me dijo, acá la gente no está dispuesta a pagar un psicólogo, a la gente no le interesa su salud mental. O sea, en Europa sí te va a funcionar esto, porque o sea, la gente realmente ujú, se interesa, porque yo creo que si no sabemos quiénes somos, si no sabemos cuáles son nuestros traumas, cuáles han sido nuestros problemas de infancia, qué nos da miedo, a qué le tenemos, cuáles son nuestras fortalezas, no vamos a poder progresar en la vida porque cualquier problema que se nos afrente o cualquier situación adversa o una situación desconocida, vamos a tener miedo, vamos a como que no hacerlo por A o B y C razón. Entonces yo digo, yo quiero ayudar a estos chiquitos acá en La Joya y quiero prepararme de la mejor manera sin irme tan lejos tampoco. Ahorita lo hago de manera autodidacta, le doy gracias a que salieron unos loquitos en ChatGPT y que dijeron, estos son los prompts para que tú puedas tener conocimiento de tal tema sin necesidad de estudiar en la universidad, pero de todas maneras quiero tener un grado de experticia. Pero yendo un poco más al grano, siento que no, los niños, los jóvenes y adolescentes, e incluso en escuelas, clubes, no le dan la importancia al tema de las emociones, cómo regular ujú, nuestras emociones, y ujú, no solo cómo regular nuestras emociones, porque como yo tengo una escuela de básquetbol, yo recibo muchos niños, recibo muchas personalidades, recibo muchas cosas. Hace poco, contándote, tuve un episodio con dos de mis alumnas que estaban jugando y como tú sabes, el básquetbol es un deporte de contacto. Y a ujú, veces cuando no tienes mucho conocimiento técnico de cómo se defiende o cómo se hace una contra cosa, vas un poco brusco. Entonces ujú, una chiquita fue y fue un poco brusca con otra y terminó el entrenamiento y escuché que una le dijo, para la próxima que me vuelvas a marcar así te voy a meter un codazo. Y la chiquita que, o sea, fue a marcarla sin intención de hacerle daño, pero le hizo el daño, se puso a llorar y yo me quedé con la otra y le dije, ¿por qué le dijiste eso? Y ella me dijo... A mí no me gusta que me peguen porque me hace recordar cuando mi mamá me pegaba en la infancia. ujú, Y es como que ahí cambia totalmente el panorama de como ujú, que no fue una amenaza bajo una situación de como que, ay, te voy a hacer esto, de una matona, sino fue como que ujú. revivió un trauma. Sí, claro. Igual en muchos alumnos a veces que vienen y me hablan, hay tengo un alumnito de 8 años que a veces viene y me habla y siempre le cuesta pronunciar, siempre... Entonces Ujú, su novia es mi hermana, perdón, su hermana es mi novia, y yo siempre ujú, le hablo, ¿no? Como que, ¿por qué él es así? Y me dice, no, es que a veces cuando él lloraba le decían, ya no llores, entonces el hecho de poder no aguantarte y también cuando a uno le gritan y uno no lo dejan expresarse, te da ujú, este tartamudeo, ¿no? Entonces ujú, muchos patrones que al final comienzan desde temprana edad, niños, adolescentes, e incluso uno no sabe lo que pasa en el colegio. Al final, cuando uno lleva esta vida adulta, cuando te vayas a relacionar con otra persona, a veces es muy complicado de llevar porque no conoces realmente quién eres, no conoces qué te gusta, qué no te gusta. Y creo que es muy importante el acompañamiento psicológico en los niños, en los adolescentes, para prevenir y poder ujú, ayudarlos en el proceso cuando se conviertan adultos, sean unos adultos completamente funcionales. ujú. Sí, bueno, has tocado muchos temas muy interesantes y muy importantes. Voy a tratar de no explayarme tanto, pero primero que nada tenemos que reconocer que lamentablemente en el Perú, como tú misma has dicho, la salud mental en general no es una prioridad.
digamos, a nivel, si te hablo, no sé, de presupuesto del gobierno destinado a investigación o abordaje de salud mental, temas relacionados a la prevención, por ejemplo, no hay un presupuesto establecido que el gobierno diga esto está destinado para trabajar este tipo de cosas. Y en el caso de que lo hubiera, es tan mínimo que no llega a la cantidad de gente que, digamos, realmente lo necesita. Entonces, digamos, por políticas públicas, la salud mental, yo me atrevo a decir que recién, tal vez acá en Lima, algo se está empezando a mover, pero si tengo que hablar de el resto de provincias del Perú, definitivamente no sucede así. Entonces, entendiendo que la mayor cantidad de personas crece pensando que la salud mental es un lujo, que la salud mental no es para todos porque no tienes la suerte de poder atenderlo y simplemente hay que sobrevivir, porque también la realidad es que en Latinoamérica y en el Perú, digamos, hay porcentajes de pobreza que realmente hacen que las personas tengan que atender otro tipo de necesidades más allá de las emocionales de manera más urgente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Estos niveles de estrés psicoemocional hacen que también tu cuerpo funcione de cierta manera y finalmente tus conductas terminan siendo de cierto tipo, de cierto estilo. Entonces, es necesario ver que cuidar las emociones muchas veces no es prioridad porque la gente aprende a suprimirlas y a funcionar para poder estudiar, para poder trabajar, para poder lograr el pan para la casa y listo, es todo lo que importa. Ahora, por otro lado, también estamos en un entorno cultural donde el cuidar los vínculos no es algo que se priorice y cuidar la salud mental, digamos, se ve como necesidad recién cuando hay crisis. ¿Y dónde suelen estar las crisis? En las relaciones de pareja, en las relaciones padres e hijos, en las relaciones entre hermanos, en los colegas de trabajo, me atrevo a decir también en las relaciones sociales. Y recién las personas atienden las crisis cuando ya explotaron. En el Perú, lamentablemente, la salud mental no es un tema de prevención, es un tema de reparación. Y piensan que nosotros los psicólogos o los terapeutas tenemos como una varita mágica y que llegarán con una crisis que reventó hace 4 años y que te la resolveremos, entre comillas, en 1 hora o 2 horas de sesión. La estadística nos dice que hay un promedio de 4 a 6 años de sufrimiento antes de que una persona busque ayuda profesional en cuanto a salud mental. Entonces, el nivel de sufrimiento, de malestar, de incomodidad que llega a consulta normalmente es tan intenso que ya estamos hablando de incluso, por ejemplo, tener situaciones de somatización física. Las enfermedades que, por ejemplo, se relacionan con orígenes emocionales, hoy en día recién se están empezando a ver, pero sí es importante entender que si nos centramos solamente en la predisposición genética o que si nos centramos en qué está funcionando mal en el cuerpo, estamos todavía funcionando con este pensamiento que separa las emociones y los pensamientos del cuerpo, como que habitaran en el exterior. Las emociones y los pensamientos están dentro nuestro, enferman nuestro cuerpo, por ende nuestras conductas se alteran, por ende nuestros vínculos se alteran y todo termina estando relacionado y lo tenemos que poder atender en el momento que notamos el problema, que notamos la incomodidad, no cuando ya la crisis estalló. Entonces, sí me atrevería a decir que eh, hablando de relaciones en general, cuando uno habla de, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Las relaciones tóxicas, también hay padres tóxicos, hay hermanos tóxicos, no es solo la pareja. Y claro, venimos a traer estos pensamientos que hoy en día ya se van normalizando, sobre todo en países primermundistas, que nos hablan de que, por ejemplo, a veces los vínculos familiares son vínculos que enferman a las personas, tanto en salud mental como en salud física. Pero ¿qué pasa cuando estás en una cultura como la peruana, que te dice que, por ejemplo, a los padres no se les puede ni siquiera cuestionar algo porque eres un mal agradecido o porque eres una mala persona que no sabe valorar la vida que te dieron los padres? Pero ¿qué pasa si son estos vínculos justo con estas dos personas que efectivamente te dieron la vida, pero también pueden tener la capacidad de hacerte tanto daño que será necesario
repensar cómo quieres manejar estos vínculos, porque pueden llegar a ser vínculos tóxicos. Entonces, al no poder hacer eso con los padres, imagínate lo que pasa cuando tú llevas toda esta historia de obligación y de represión y de maltrato y abuso normalizado al inicio de un vínculo de pareja o al inicio de un vínculo de amistad o incluso a nuestra propia paternidad o maternidad. Entonces, es una cadena de cosas que se va jalando y que normalmente las personas no nos tomamos el tiempo de analizar qué quiero repetir, qué quiero mejorar, qué necesito reestructurar para tener una vida donde haya un poco, no voy a hablar de, ni siquiera de felicidad, voy a hablar de tranquilidad, voy a hablar de bienestar integral. Entonces, el Perú también es un mundo muy rico, diría yo, de mitos y de creencias y de cosas culturales que muchas veces complican que una persona se atreva a pensar qué necesita, quién es, qué le puede dar al mundo. Tú hablabas hace un momento de que tú tienes muy claro cuál es tu propósito. Hay muchas personas que no tienen idea por qué se levantan todos los días, simplemente se levantan porque hay que poner un pan en la mesa, no hay más, no hay otra opción, no hay la posibilidad de mirar a la pareja, de mirar a los hijos, de mirar a los colegas del trabajo, a los amigos, a los padres. Entonces, sí creo que es muy importante también ver que la salud mental y el acompañamiento psicológico, si no se prioriza en concepto, no se va a priorizar nunca en conducta. Entonces, hay todo un cambio, digamos, que se está dando a nivel mundial. Paulatinamente, acá en Perú, sí, creo, tengo fe que algún día, por ahí en siguientes generaciones, tal vez la de tu hijito o de tu hijita, pueda tener este beneficio, ¿no? De que, por ejemplo, en clases en primaria reciban una enseñanza de gestión emocional, reciban una enseñanza de lo que es la empatía, de lo que tiene que ver con la salud física y mental, que por ejemplo países como Suiza, como Japón, ya lo están implementando desde la educación primaria. Entonces, es importante entender todo el concepto, ¿no? Que está alrededor de esto, que está impactado también por lo cultural. Y yo le doy gracias a Dios que me dio este club de básquetbol porque de una u otra manera lo que yo busco yo creo en Dios y mi papá es pastor evangélico y ahorita trabajo de la mano con él en la iglesia, pero saliendo de ese tema, yo siento que Dios me dio un grupo humano y me dio el deporte del básquetbol para que yo no Mm, solo pueda educar a los chicos en el básquetbol y crear hábitos deportivos, disciplina, etcétera, etcétera, mm, etcétera, sino también lo veo desde un punto en el que yo puedo hacer que estos chicos puedan sanar muchas cosas, o sea, y yo ser la guía para que esto pueda pasar. Y algo muy, muy cierto que tú dices, que a mí me gustaría tratarlo en mi club, es el tema de la psicología, el tema de saber, o sea, por qué uno a veces es tan callado o por qué a veces uno es tan extrovertido. ¿Por qué dices que no puedes? ¿De dónde, cuál es la raíz de tu no puedo? mm, Ha habido alguien, has intentado hacer algo y alguien te ha dicho que no puedes y de repente esa persona que te dijo que no puedes es tu mamá, es tu papá o es alguien que tú amabas mucho y como esa persona te lastimó, realmente mm, piensas que no puedes. Entonces, si, yo siento que si no sanamos esas cosas o si no las ponemos sobre la mesa ya desde mm. que tienen 10 11 12 cuando sean mucho más grandes va a ser un poco complicado porque ya son más cerrados, ya es Sí, como que claro. yo a veces quiero cambiar un poco la figura de entrenador y a veces cuesta porque a veces siento que desde la figura de entrenador que tengo que ser recto, estricto, siempre pegado a las normas y siempre tratando de buscar lo mejor para el desarrollo deportivo de los chicos. Digo, no me puedo saltear esta parte emocional porque es muy, muy importante para tener estos momentos de cuando tengan roces con el compañero, no tomárselo de manera personal, no pensar que te están atacando o cuando Ujú, pasa A, B, Z cosa, no pensar que, no ponerte en un papel de víctima que ya pasa y a veces cuando te empiezas a poner en estos papeles desde tan temprana edad, es como cuando llegas a mucho mayor y es muy, un poco complicado cambiar los patrones. No digo que no sea imposible, mm. solo que va a tomar mucho más tiempo que Por más tiempo. de repente arrancarlos ahora. Ujú, Y algo muy cierto, ¿no? O sea, en otros países ya desde la primaria se prioriza el tema de la salud mental, el tema de poder guiarte, poder ayudarte y reconocer. ¿Por qué? Porque ellos saben que si hacen esto ahora, cuando sean adultos, ellos van a saber identificar, ellos van a saber qué cosas ujú, están yendo mal en sus vidas y cómo arreglarlos con ayuda psicológica, ujú, con ayuda de la familia y también romper estos patrones, ¿no? Porque como tú mismo lo mencionas, o sea, los padres
en muchas ocasiones los padres, los tíos, los primos, a estos chicos que viven en familias, eh, ¿cómo decirlo? Familias diversas, o sea, en una familia diversa que está el tío, Aglutinada, donde están todos juntos. exacto, está el tío, la abuela. Entonces son tantas personalidades, tantos traumas de infancia, porque todo Ujú. el mundo ha tenido estos traumas de infancia, estas cosas que le han hecho replantearse muchas cosas. Y a veces es muy complicado y peor aún si no tienes este espacio en donde puedas conversarlo. Yo hace tiempo cuando trabajaba en el restaurante, la hija de uno de las personas allá siempre conversaba conmigo. Su hijita tenía 10 años. Yo cuando terminaba de trabajar me sentaba a hacer mi inventario y ella venía y se sentaba y conversábamos. Y yo me acuerdo que ella, en muchas conversaciones, porque ella siempre era de decir, ¿cómo estás? Bien, no hablaba mucho. Y poco a poco el conversar me fui dando cuenta de que ella tenía muchos miedos y de que a ella se le privó de muchas cosas en su infancia, que su papá la llevaba a pasear y no estaba ahí presente y muchas cosas y como que a veces esas cositas la traumaron, ¿no? Ella es una chica de posición económica muy buena, o sea, no le va a faltar nada de estudios, universidad, pero a veces como que no es suficiente que no te falte nada No, económicamente, cuando en no, realidad, no. Es más, me atrevo a decir que es como para el cerebro de un niño que le den juguetes o que le den buena educación o que tenga ropa y comida, todo esto cubierto, no voy a decir que no es necesario, sí lo es, por supuesto, por un tema de supervivencia básica, ¿no? pero lo que el cerebro de un niño prioriza y entiende como seguridad es la presencia de los padres. Y por presencia no me refiero a que esté sentada a mi lado, me refiero a que me esté prestando atención. En el cerebro de un niño, digamos, sobre todo en la primera infancia, vamos a hablarlo así, de 0 a 3 años y medio más o menos, la voz de los padres, la mirada de los padres, el contacto piel con piel con los padres, el acompañamiento, favorece mucho la neurogénesis, que vamos a ver que es como que la reproducción de neuronas y que generan conexiones neuronales que te aseguran, por ejemplo, tener un cuerpo con sensación de seguridad, que te aseguran la capacidad de aprender las cosas más fácilmente, que te aseguran la seguridad de poder relacionarte con el mundo externo. Y después de esta etapa va a venir, no voy a decir que no hay neurogénesis en el cerebro, pero hay una etapa donde todo lo aprendido en esta primera etapa como que se va consolidando, se va estableciendo, entonces hay un cambio en la priorización de desarrollo del cerebro y después van a empezar a entrar otro tipo de cosas, como la vinculación social, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cómo voy a funcionar yo en el mundo, pero es de acuerdo a lo que mis padres me han dado. Pero ¿qué pasa con estos papis ahora que, claro, están con el hijo al lado, pero están en la computadora o están en el teléfono? Entonces el niño está que quiere estímulos, que quiere jugar, que quiere conectar, y no hay con quién conectar. Es más, hay muchos estudios que se han hecho donde tú puedes ver cómo reacciona el cuerpo de un niño, cómo reacciona el cerebro de un niño ante una madre o un padre que no gesticula con el niño. Simplemente es que no mueve la cara con el niño, que le puede hablar, que puede estar presente, pero que no hay gestos de interacción emocional. Es súper interesante entender cómo en esta primera etapa de vida es muy necesario que los padres se involucren emocional, conductual, socialmente, todo con los pequeños para que desarrollen una personalidad, digamos, apta para tener una autogestión, pero a la vez para poder gestionarse con los demás, porque el mundo no es en aislamiento. Y mira, tú que trabajas con deporte y con además un deporte colectivo, porque no es, por ejemplo, el básquet como, no sé, como el tenis, que tú ves por ti mismo y tú ves qué haces, ¿no? El funcionar en equipo hace que las personas desarrollen ciertas habilidades, diría yo, necesarias para la vida. Y finalmente, tu primer funcionamiento en equipo en el mundo es con tu familia de origen. Entonces, de ahí tú traes ciertas cosas y me quedé pensando en esta niña que tú me comentabas que le dijo a la otra, la próxima vez que me defiendas así, te voy a meter un codazo. Digo, esta nena definitivamente sí se le activó, ok, el tema del maltrato físico de mamá, pero mira qué importante y qué valioso es lo que ha hecho, que muchos lo pueden percibir como una amenaza, pero realmente la niña creo yo que ha sido incluso muy como asertiva, porque en vez de ir a meter el codazo de frente,
ha esperado a que la clase acabe y que le diga, la próxima vez que pase esto, yo me voy a defender. Por un lado, yo lo puedo ver como, es una nena con todos los recursos para poner un límite y te estoy avisando que no voy a permitir un siguiente abuso. Claro, Entonces, aplicaría el dicho común que es guerra avisada no mata gente. Entonces, finalmente no es que la nena vaya a ser agresiva, pero está estableciendo un límite con su cuerpo, con cómo quiere que sea el contacto con su cuerpo. Y esto está muy bueno. Ahora, obviamente en el básquet estas cosas pasan. Yo ahora que ya estoy un poco más familiarizada con el básquet, porque la verdad es que antes de estar con mi novio yo no tenía idea de cómo funcionaba el básquet, ya veo que, claro, es un deporte en el que no hay forma que no te toquen y que no te caiga un golpe por aquí o por allá. Claro, sería lindo que no pase, pero va a suceder. Entonces, es cómo tú significas este contacto físico. Entonces, si ella viene de historia de abuso, definitivamente el básquet le va a mover cosas y puede ir por el lado de aprender a gestionarlo para la superación del trauma, por ahí es una herramienta, o puede ir tal vez por el lado para ratificar que no puede manejar estos niveles de cercanía física y que tal vez sería mejor otro tipo de deporte. Pero sea cual sea la situación, sí creo que los vínculos y la seguridad que te proporciona tu gente importante, ¿no? Tus padres, tus hermanos y en etapa adulta sería tu pareja, definitivamente la parte de vinculación tiene mucho que ver con tu bienestar psicoemocional, por supuesto que sí. totalmente. Y eso es una cosa también que de repente se puede ir trabajando con los chiquitos del hecho de, me gustó mucho el punto que pusiste de poner los límites, porque Mm, muchos chicos no ponen los sí, límites. claro. Incluso yo por mucho tiempo no puse límites, muchas cosas porque yo te estoy hablando desde el corazón hace poco, hace 1, 2, 3 meses, tomé la decisión de poder romper ciertos patrones que estaban como autodestruyéndome tanto en Mm, mi vida de pareja, mi vida emocional, mi vida deportiva y muchas cosas me estaban no llevando al camino donde estaba, porque yo no ponía los límites y aparte de no poner límites con las personas con las que me rodeaban, no ponía los límites conmigo mismo. Y cuán importante a veces también es poner límites y decir, ok, yo no me puedo permitir esto porque sé que si sigo en esto me voy a autolastimar, voy a llevar ujú, mi vida a algo porque esto se está saliendo de mis manos. Y también mucha gente no tiene la capacidad, o de repente y sí la tiene, pero no tiene la fuerza de voluntad para poder mm, romper con algo, porque a veces uno mm, se aferra a algo que lo mm, lastima, pero como eso que te lastima también es lo único que te hace sentir bien por momentos, te genera esta dopamina falsa, esta dopamina instantánea, y como lamentablemente ahorita ya estamos tan acostumbrados a esta falsa dopamina, a estos rápidos estímulos, entonces queremos y nos aferramos a esto sin saber de que a la larga y a futuro, o sea, vamos realmente a afectarnos psicológicamente y es algo muy importante. correcto. Es algo muy importante de que, ok, Mm, tengo que establecer mis límites y saber qué, qué no voy a permitir, hasta dónde voy a llevar mi cuerpo a un límite deportivo, cómo sé, cómo yo voy a permitir que me hablen, cómo no voy a permitir que me hablen. Y también una de las cosas es la comunicación asertiva, de poder transmitir de manera empática tu molestia, tu fastidio, o tu felicitación o cualquier tipo de cosa que tú sientas como que no está bien, pero a veces la gente, algo que les digo a mis alumnos, a los chicos, les digo, una cosa es corregir desde el ejemplo, desde la asertividad, desde el amor, y otra cosa es ser un imbécil. Eso siempre les digo. mm. A ver, la palabra puede sonar un poco fuerte, pero yo les digo, No, pero está bien, es parte de la vida también. yo les digo así, le digo, chicos, una cosa es sí, mira, ¿sabes qué? Esto, y tú me escuchas y lo corriges, y otra cosa es venir y bajarte la moral, y porque yo le digo, chicos, hay muchachos acá, porque el básquetbol acá en La Joya recién tiene 2 años de creación. O sea, antes de mi club no había básquetbol. Entonces, yo he tomado muchos chicos de 14, 15, e incluso vienen chicos nuevos que recién están aprendiendo el deporte, y hay otros que de su misma edad que ya tienen un nivel un poco más arriba y a veces hay este roce de como que hazlo bien y lo exige y le exigen. Entonces yo como que, hijo, paciencia, porque él Ujú. ha venido tarde. Procesos, ¿no? Exacto. Y Procesos. y tú lo que tienes que hacer como hermano mayor es ayudarlo y corregirlo con amor. O sea, si tú le empiezas Ujú, a, yo le digo, si tú
vienes y le llamas la atención de una manera no convencional, o si le empiezas a gritar, ¿tú qué crees que va a pensar esta persona? Esta persona no va a decir, wow, me está corrigiendo alguien que sabe. Se lo va a tomar a mal porque recién está aprendiendo de cómo va esto. Cuando él entienda cómo es el sistema, cómo funciona el básquetbol, cómo se llevan los entrenamientos y cuál es la exigencia de cada uno de los jugadores, él va a tomar lo que le digas de repente de una Mm, manera no tan positiva, no se lo va a tomar mal, pero mm, todavía no puedes hacer este tipo de comentarios o no puedes exigir ciertas cosas a alguien que recién está conociendo el deporte, pero eso como mm. que también lleva un proceso. Sí, claro, o sea, pienso que en esta vida todo es un proceso, así como aprender un deporte, mira, aprender a caminar es un proceso, o sea, el bebé gatea, después camina, después corre, así funciona. Todo en esta vida es un proceso y tú has hablado de la dopamina y claro, estamos en un tiempo donde todo es dopamina porque incluso ya se está demostrando que el circuito de recompensa en el cerebro ya está alterado en las generaciones más jóvenes. ¿Por qué? Porque entre el Instagram, no sé, el Facebook, el TikTok, con todos estos videos que uno puede invertir horas de su vida dándole a su circuito de recompensa altas dosis de dopamina, que en teoría no es normal, porque lo que más deberíamos buscar es la serotonina, que es, digamos, eh, lo que te va a hacer sentir bien al obtener una meta, al alcanzar algo a largo plazo, ¿no? No digo que la dopamina no sea necesaria, pero no en las cantidades que la manejamos ahora. Entonces, en este tipo de contextos donde tienes que lidiar con personas, trabajar con un equipo, estar eh, haciendo cosas en proceso de aprendizaje, pero a la vez con otras personas, hace que, claro, que las personas se centren más en quiero aprenderlo ya y además tengo al papá o al hermano o al entrenador que me dice tienes que hacerlo bien y tienes que hacer el otro. Entonces, va a haber una presión por generar esto, no solo a nivel físico, sino a nivel de satisfacción para los demás, que va a hacer que las personas empiecen a entrar como en estos funcionamientos muy probablemente impulsivos o por el otro extremo, muy represivos, donde claramente no hay el balance funcional, ¿no? Entonces, esto que tú dices de cómo comunicamos las cosas, también parte de la comunicación asertiva, por ejemplo, vendría a ser el poder aceptar y reconocer que los humanos vamos a transitar por una variedad de emociones incómodas, que no necesariamente son negativas, porque todo el mundo tiene este speech de las emociones positivas y negativas. No existe tal cosa. Las emociones son adaptativas. Las emociones consideradas negativas, como el enojo, el miedo o la tristeza, de hecho son las tres emociones encargadas de hacerte sobrevivir. Antes, digamos, por evolución, al inicio de la humanidad, estas emociones te hacían sobrevivir del ataque del tigre de dientes de sable. Hoy en día, estas emociones te ayudan a sobrevivir, por ejemplo, eh, alejándote de un padre violento o de una pareja violenta o de un contexto abusivo donde no puedas sentirte bien. Entonces, tenemos que entender que las emociones incómodas van a afectar nuestra comunicación, pero eso no quiere decir que está mal sentirlas. Y mucho se le enseña a los chicos ahora, no te enojes. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué lloras? ¿O de qué te asustas? Hay este lenguaje que digamos como que completamente que anula y estamos en esta, diría yo, temporada o cultura como hiperpositiva, donde todo el mundo siempre tiene que estar bien. Y siempre tienes que comunicar todo perfecto. Y siempre tienes que ser positivo y feliz. No existe posibilidad alguna de que un ser humano funcione de esa manera. O si es que la hay, mi pregunta sería, ¿qué está pasando adentro de ese cuerpo? Porque tal vez lo que muestra para afuera no está reflejando lo que realmente hay adentro. No hay posibilidad de que alguien no se enoje eventualmente. Y una cosa es agarrar tu enojo y decirle a la persona, mira, lo que ha pasado no me ha gustado, estoy súper molesta, no quiero hablar ahorita, me voy a retirar. Y otra cosa es que vaya, te meta tres cachetadas y te diga, has hecho esto, y me vaya con todo el impulso encima, ¿no? Entonces, entender que, por ejemplo, el enojo es parte de los procesos en la vida, porque va a ser parte de los procesos en general, te va a ayudar aceptándolo a gestionarlo. Y gestionarlo tiene que ver con esto, con cómo lo comunicas, cómo lo manejas, en las relaciones en general, con la familia. Por ejemplo, los padres
tienden a pensar que los niños van a aprender por el grito. Tú le dices a gritos a tu hijo, cálmate. Tú no estás calmado. ¿Por qué con tu palabra, completamente incoherente con tu estado emocional y tu conducta, generaría en mí calma? Eso es algo que yo siempre pienso, ¿no? Que trabajo con familias, con parejas, con padres, que pienso, ¿no? Si tú no estás calmado y le estás pegando 700 gritos al niño de que se calme, que no llore, que se regule, pero tú no estás haciendo nada de lo que me estás diciendo, ¿qué te hace pensar que el niño lo aprendería? El adulto eres tú, el niño está siguiendo tu ejemplo, para empezar, ¿no? Entonces, la autogestión tiene que ver con que uno pueda también como que ser un poco coherente con lo que le pide a los que están en su entorno. Y cuando hablamos, por ejemplo, de límites, siempre vamos a tener que darnos cuenta, y digo siempre por qué, porque esto no excluye a nadie, creo yo, que los límites no son para los demás. Los límites, cuando uno habla de límites, realmente es para uno. Y cuando digo para uno es, yo voy a poner el límite en que este tipo de mensajes que me estás dando no me gustan, esa persona tal vez sí te lo siga dando. Ya depende de ti que te retires de ahí. Porque de ti no depende que la persona cambie. De ti depende que comuniques lo que necesitas. Si el otro lo quiere tomar o no, ese es su tema. Pero que tú te quedes ahí implica que no estás respetando tu límite o que tú te retires de ese vínculo, tal vez sí, sí. Entonces, hay muchas cosas involucradas en esto que las podemos llevar a las relaciones de un equipo, a las relaciones de familia, a las relaciones de pareja, o sea, en general, al vínculo humano, diría yo. Y es muy importante no solo detectar, sino también, mira, yo te voy a contar, llegó un punto, yo no suelo gritar en los entrenamientos, o sea, no es mi... He crecido en una familia donde los gritos no han sido parte del llamado de atención. Siempre mis papás hasta cierto punto me castigaban con la correa, Ujú, hasta los 12 13 años. De ahí dejaron de hacerlo y siempre de ahí optaron por el diálogo. Siempre me han sentado y me han hablado de la Biblia, siempre bajo un entorno como que de conversación. Y de mi papá muchas veces ha levantado la voz, pero nunca he sentido como que ese levante de voz ha sido como una amenaza, como para hacerme sentirme mal, simplemente como para hacer reconocer su autoridad en la casa, pero nunca lo he sentido como un grito así per se que me asuste. De repente me ha causado algún tipo de shock o impresión, pero nunca. Y cuando yo empecé en el deporte tampoco gritaba y en los partidos a veces yo me quedaba muy callado, solo observaba, porque como yo recién, y para esto yo comencé el básquetbol un poco tarde, o sea, empecé a jugarlo como a los 20 21 años, y la preparación que yo tuve fue como que muy fugaz y de ahí fue todo disciplina mía. Cuando yo comencé siempre veía videos de entrenadores, entrevistas de entrenadores, a ver cómo eran sus métodos de entrenamiento. Y había uno en personal que decía que, por ejemplo, Joe Mazzulla, que es el entrenador de los Boston Celtics, que él dice que no le gusta cortar mucho los partidos y no le gusta como que estar mucho direccionando a los chicos porque a él le gusta que los chicos siempre tomen decisiones ya por sí solas, que ellos mismos encuentran la solución de un esquema. Con esto no quiero decir que se desentiende completamente de la situación, pero me lleva mucho el hecho de que yo, de no tener una personalidad así como que muy efusiva, de la noche a la mañana como que poco a poco se me fue como que, como dije, voy a probar a ver el grito. Y empecé a gritar y empecé a gritar. Y la verdad no me sentía muy cómodo en el grito porque generas tensión. Y eso es lo que no me gusta, generar tensión, porque cuando yo les llamaba la voz, muchas veces le llamaba la voz con un par de lisuras y todo, no con el fin de hacerlos sentirlos mal, sino con el fin de que mejoren. Pero de ahí yo mismo me di cuenta de que hacer que es, o sea, tomar este camino un poco, por así decirlo, anticuado, porque antes se hacía eso y antes, bajo el grito tú, ok, ok, ok. Pero de una u otra manera siento que no dejo desarrollar tu personalidad porque siempre vas a estar como que a la vanguardia de que si haces algo mal, miras atrás y te va a caer un grito. Y es como que no te permites fallar a ti mismo porque cada vez que estés fallando, sabes que alguien te puede gritar, alguien te puede llamar la atención y no solo hacen que o sea, no muy aparte de que el entrenador te llame la atención, muchos chicos, los antiguos, te van a llamar la atención y lo van a hacer de la manera en que el entrenador lo hace. ¿Y cuál va a ser su respuesta? No, pero si el entrenador te habla de esa manera, o sea, me imagino que acá es el método en cómo se corrige. Y es como, es ujú. totalmente distinto a como yo busco hacerlo. Y a veces como
a veces algunos chiquititos del minibásquet yo les digo, no me van a renegar que yo grito. Y yo digo, y ahora que me lo pones así, o sea, ¿realmente eso es como que una amenaza o es que porque al yo decirles, no, haz esto que yo grito, ellos qué van a pensar, wow, si me grita, ¿qué va a pasar? Entonces los tienes a como la expectativa de que si ellos hacen algo malo, les va a caer algo, un grito. Y es como, yo creo que se tiene que enseñar en base al amor, a la paciencia, a la tolerancia y a muchas otras cosas, porque cada niño es un mundo, cada niño trae cada Mm, cosa y tú tienes que trabajar con, si te tocan 15 niños, con cada mundo distinto, con 15 mundos distintos, con 15 procesos distintos, con 15 maneras de pensar distintas, comportamientos, etcétera. Y uno tiene que llevarlo de la mejor manera a que ese niño ame el deporte y se sienta cómodo y se sienta como parte de, porque es muy fácil levantar la voz. Es muy fácil mm, llamar la atención. Tú llamas la atención, todo el mundo, cuando, no sé si por ahí no tengo cómo es el cerebro cuando te llama la atención, pero creo que se genera un shock. mm, Y al generar ese shock, tú estás como a la expectativa y te tensionas y de ahí te salen las cosas mal o ya no quieres y no te salen. Entonces yo quiero un poco cambiar la perspectiva. Lo he intentado como que ponerme en esta posición de como que te grito y lo haces y punto. Pero no me ha funcionado. Ahora trato de ser un poco más conversacional, un poco más paciente, con los chicos nuevos siempre estar ahí a la vanguardia, con los niñitos siempre divertirme, hacer que mm. a veces Bueno, los que... niños aprenden mejor a través del juego que de cualquier otra forma, ¿no? No, Entonces, si lo haces así como más lúdico, bueno, el básquet se puede hacer, ¿no? Pero sí es importante esto que dices de desde dónde viene la enseñanza. También creo que los niños tienen que aprender, por ejemplo, cuestiones como causa-efecto, ¿no? O sea, toda conducta va a tener una consecuencia, puede ser una consecuencia muy buena, puede ser una consecuencia mala, pero a lo que tendríamos que llegar es a que la idea de cómo le comunicas esto ya depende de ti, no depende tanto de lo que el niño haga o no, es cómo uno quiere enseñarle las consecuencias buenas y las malas, ¿no? Las malas normalmente están como relacionadas a esto de, ah, ya tú verás, y es tu problema, eres malo, no vas a hacer las cosas bien, yo te voy a dejar. Pero claro, la realidad es que un niño y un adolescente van a meter la pata, o sea, es parte de. La cosa es cómo lo gestionas tú desde una guía y un acompañamiento reflexivo, donde le puedes decir, mira, sí tienes que asumir tu responsabilidad, pero yo estoy acá para acompañarte, para guiarte, tal vez compartir una experiencia de a mí me pasó y a mí me sirvió esto, tal vez te puede servir a ti. Y otra cosa es directamente al castigo o al corte del vínculo, donde, por ejemplo, se sanciona con cosas donde ya se pone como que en tela de juicio a la persona, no a la conducta. O se condiciona el amor, se condiciona el buen trato. Entonces, hay varias cosas que acá van a afectar, ¿no? Y en la vinculación, sobre todo cuando un niño, por ejemplo, o un adolescente admira a su entrenador, el entrenador tiene como es un rol medio parentalizado, se podría decir, hasta cierto punto, ¿no? De acuerdo a la cercanía que tengan, obviamente, pero sí es un rol de guía, entonces sí sería interesante que el entrenador entienda cómo también hacerse cargo de sus cosas, porque si tú haces esto, me vas a hacer gritar. No, uno decide gritar, porque Exacto. ya está, no es que te hicieron gritar, no es que te hicieron llorar, no es que te hicieron reír, son cosas que pasan contigo, son tu experiencia emocional. Entonces, cuando el entrenador tiene esta capacidad también de decir, bueno, estas cosas a mí no me gustan, no son para lo que yo estoy trabajando en este equipo, no son lo que yo quiero, qué sé yo, un discurso menos culpabilizador del otro y más responsabilizador con sí mismo, hace que también los chicos entiendan hasta dónde es el entrenador y hasta dónde son ellos. Y esto lo puedo también trasladar a las familias, a las parejas, porque yéndome un poco más a mi lado de trabajo, en las parejas se mueve mucho este discurso de, es que tú me hiciste renegar, o, ah, yo te pegué porque tú me hiciste. No, no, yo no te hice nada. O sea, yo puedo haber tenido una conducta inadecuada, puedo haber tenido un problema, puedo haber resuelto algo de manera inadecuada, pero tus conductas son tus decisiones.
conscientes o inconscientes, pero son tuyas, o los padres, ¿no? O la vida en general así funciona, pero no se nos enseña esto. Y los latinos sí tenemos mucho esto que te decía al inicio de nuestra conversación del yo hago esto porque tú tal cosa. Muy pocas personas tienden a asumir sus responsabilidades y decir, sí, esto que hiciste a mí me molesta y perdí el control, yo perdí el control. Eso pasa muy poquito y tenemos que aprender a hacerlo, ¿no? Para tener mejor salud mental en general, diría yo. Qué bonito que precisas esto porque de una u otra manera nos ayuda a poder responsabilizar de nuestros actos porque tienes razón, me hice enojar, me lastimó, me Es como, como que todo es personal y todo te hacen, ¿no? Es sí, como, somos el centro del universo, todo me hacen. ajá, me gritó, me miró Mm, feo, no. mm, No, no te gritó, esa persona gritó. No te miró correcto. feo, esa persona Mm, miró feo. De repente no fue a ti, de ajá. repente fue, miró feo al mundo en general porque no le Mm. gusta cómo se Porque está. así mira, y tal vez tú lo significas de esta forma, ¿no? Pero claro, con un vecino, con un X de la calle, lo puedes tal vez gestionar como ya su tema. Pero cuando es tu amigo, tu pareja, tu entrenador, tu mamá, tu papá, es mucho más, digamos, el componente emocional te pone un poquito más sensible en ese tema, el tipo de vínculo. Pero sí es importante que notemos que si trabajamos esta capacidad de responsabilización de uno mismo y de autonomía sobre mi propia gestión emocional, todos los vínculos serían, digamos, mucho más saludables, porque, por ejemplo, en mi contexto de trabajo, yo mucho ayudo a las parejas a que hablen desde sí mismos. Y eso hace que la otra persona pueda escuchar con menos necesidad de defensa. Algo que pasa en los diálogos sensibles, donde le tienes que decir a alguien que algo que hizo está mal o que algo te incomodó, lo más probable es que el speech empiece con el tú haces esto o tú siempre, tú nunca. Hay ciertas palabras que, por ejemplo, te activan la amígdala cerebral, que es, digamos, como que el centro del cerebro que se encarga de gestionar el miedo, vamos a ponerlo así. Entonces, cuando ya dijiste esas cosas, es mucho más probable que la persona te escuche para buscar una respuesta que compruebe que te estás equivocando, en vez de buscar una respuesta para decir, puede que tengas razón y déjame pensarlo. No lo hice con intención, pero sí puede que igual te haya hecho daño, ¿no? Entonces, cuando las personas hablan del yo siento, esto a mí no me gusta, yo necesitaría que tal cosa, el yo no activa la amígdala del otro. Entonces, es mucho más probable que las personas se escuchen mejor, se defiendan menos y trabajen más en equipo. Y esto puede suceder en un equipo, ¿no? De un vínculo de pareja, como en un equipo deportivo. Los colaboradores de un equipo, si se van echando la culpa el uno al otro, es que tú no hiciste, es que tú no me pasaste la ola, es que tú no defendiste, claro, todos van a entrar en la necesidad de defenderse y decir, ah, yo no defendí porque el otro no hizo, porque aquí, porque allá, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando cada uno trae al diálogo el yo puedo hacer mejor esto, o yo sentí esto y tal vez no, o sea, cambia completamente el tono de la conversación, tanto en un contexto deportivo como, por ejemplo, en un contexto de pareja. Totalmente. Y es increíble porque yo creo que de esa manera es como vamos a lograr mejores grupos humanos y vamos Mm, a lograr tener mejores relaciones de pareja, porque es totalmente cierto esto que dices del hecho de poder responsabilizarnos por nuestros actos, por nuestros dichos y por las cosas que nos pasan, ¿no? O sea, yo entiendo que pudiste haber venido de una familia en la que tu papá era un abusivo, era un golpeador, pero no puedes responsabilizar a los demás por algo que hizo, por algo que hizo por algo que te hizo tu tu papá. papá a ti, no, no Mm, le hizo al grupo donde estás ahora. mm, E incluso, y esto con temas un poco fuertes, ¿no? Con el tema de las chicas que son abusadas y entonces no tienen estas guías para poder llevar estos traumas y entonces muchas de ellas como están desde un papel de víctimas en el que no saben cómo expresar lo que ellos sintieron, cómo expresar esta incomodidad y todo. Y yo creo que es muy, muy importante poder acompañar en estos casos y hacernos responsable de las cosas que nos pasen para que ya no nos vuelvan a pasar y para saber, ok, mm. ok, stop, me estás lastimando a mí.
Sí, claro. Y No, no. definitivamente la superación de un trauma no sucede realmente en aislamiento. Y esto es lo que le pasa a muchos niños, a muchas niñas o personas que han pasado por diferentes abusos, ¿no? Puede ser abuso físico, abuso sexual, cualquier tipo de violencia de esta índole. Ya las investigaciones han comprobado que un cerebro que pasa por situaciones traumáticas tiene cierta estructura y el que no tiene otra. Y para que ese cerebro vuelva a su estructura y funcionamiento regular, no sucede en aislamiento. Y muchas personas que son víctimas de maltrato por parte de los padres o por parte de la pareja, tiende a callar el trauma y no busca apoyo en otros seres humanos. Entonces, eh, lo que se aprende es que los seres humanos son peligrosos y lo que se aprende es que yo tengo que funcionar a solas y yo tengo que sobreponerme a todo a solas. Entonces, cuando hablamos de responsabilización, no es estás solo con tu trauma, estás solo con tu problema, asume tu responsabilidad porque tú te dejaste hacer algo, sino más bien va por el lado de esto es algo que te pasó a ti y hay posibilidad de hacer algo diferente, hay posibilidad de buscar otro tipo de vínculos, pero bueno, es un componente, son muchos componentes que entran en esto, pero sí vale decir que, digamos, para un funcionamiento relacional saludable, se tiene que entender que la necesidad del otro es sumamente importante y el necesitar al otro no es porque tú seas una persona que no está completa, sino más bien es porque nuestra naturaleza es sociable y requerimos del vínculo para sanar, para crecer, para todo en la vida, ¿no? No, totalmente. Es importantísimo ver esto porque siento que de esa manera vamos a poder funcionar mejor como pareja. Y yo creo que ya yendo un poco más al tema familiar y el tema de pareja, que me parece importantísimo. ¿Cuán importante es realmente hacer este trabajo de introspección y reconocimiento y de amor propio también? De amor propio hacia uno mismo y saber qué cosas son las que les gustan, hasta, o sea, qué es el punto donde te impresiona y esto y lo otro. Porque yo creo que mucho ahora se tiende a abandonar. Y te lo digo desde un punto de vista Ujú. donde yo mismo lo he hecho, he pasado por una relación de hace muchísimo tiempo en donde yo digo esta persona en su tiempo fue una persona correcta, pero yo era muy inmaduro y en esta última relación que estoy teniendo también era una persona muy entregada y yo tenía como que supuestamente tenía que ir por mis proyectos, tenía que ir por mis planes, tenía como que hacer mis cosas solo, de una u otra manera influenciado por los videos que vi en YouTube de cómo ser un hombre, la masculinidad, de que cómo tratar a las mujeres y esto y lo otro y creo que de una u otra manera si uno no lleva a tener estas conversaciones con los profesionales adecuados y te dejas guiar por el YouTube, te dejas guiar por el TikTok, vas a tener una mala concepción de cómo se tienen que hacer las cosas correctamente porque, como lo dije, no estás guiado bajo la dirección de profesionales, no estás guiado bajo la dirección de gente que ha hablado sobre la ciencia, de cómo guiar una familia. Y a veces y para mí ha sido como que todo un mundo porque la última vez que hablé con mi novia, le dije, mira, ¿sabes qué? Me quiero enfocar en mis proyectos, quiero hacer mis cosas, no quiero llevar una relación, no estoy listo para una relación, y bueno, la vida te da sorpresas y ahora voy a ser papá. Pero para mí fue muy como que muy chocante el hecho de reprimir mis emociones y decir, no, tengo que buscar lograr una estabilidad, buscar lograr como que ser alguien más. Yo siento que desde un punto donde yo mismo me minimizaba a mí porque yo no me sentía capaz o yo no me sentía alguien más, yo sentía que era como mínimo. Entonces es muy, muy importante saber reconocer estos puntos para que una relación pueda ser mucho más saludable, más duradera también. Porque como te digo, ¿no? Al tú ver problemas, situaciones en la otra persona, ¿qué pasa en las relaciones jóvenes? Bueno, no estamos de acuerdo y bueno, chao, cuídate. Y te vas a buscar otra persona y como que realmente nunca sanas tus propios traumas, nunca sanas tus propios problemas. Entonces vas a dejar esta pareja y te vas a ir a otra relación con los mismos problemas y con los mismos traumas. Correcto, sí, definitivamente. Ay, bueno, hay tantos temas ahí, ¿no? Como dónde uno aprende las cosas o a dónde pones tú la atención a aquellas cosas que quieres priorizar. Pero sí, definitivamente
esta idea de que, por ejemplo, o sea, a ver, no es del todo mentira que para poder tener, digamos, una relación saludable, ambos tienen que buscar cierta estabilidad económica, emocional, relacionada, o sea, en general, ¿no? Uno tiene que buscar siempre su crecimiento por un tema de amor propio, vamos a plantearlo así, y que también, de alguna manera, entendamos que eso no necesariamente excluye la posibilidad de tener una pareja, porque muchas personas tienen esta visión de que estoy trabajando en mí, entonces no puedo tener una relación. Mira, hay personas que lo pueden, que se pueden, de hecho se pueden hacer las dos cosas. La idea es que tú sepas dónde invertir tu tiempo y de qué manera distribuir tu tiempo y tu atención y tu comunicación. Pero ¿qué cosa tienen en común estas dos cosas? Trabajar en ti y tener una relación, que tú sepas lo que tú tienes que mejorar. Por ejemplo, una persona que sabe y reconoce que tiene dificultades con el orgullo, por ejemplo. Me reconozco como una persona orgullosa, me reconozco como una persona introvertida, me reconozco como una persona evitativa, me reconozco como una persona ansiosa. Cuando tú sabes con qué te reconoces, sabes que tú vas a llegar a tu relación de una manera consciente y vas a decir, esto es mi parte linda, sí, porque todos al inicio mostramos una parte linda, pero ojo, vengo con esto en mi paquete. No, soy una persona que tiene dificultad para asumir los problemas, entonces tiendo a evitarlos. Soy una persona que batalla con pedir disculpas, no me es muy fácil porque tengo un tema de orgullo y lo estoy trabajando. Es ese tipo de discurso haría, digamos que, incluso me atrevo a decir que los terapeutas de pareja nos quedemos sin chamba, porque genuinamente las personas cuando van desde un punto de humildad a relacionarse con otros y se pueden ver en la luz y en la sombra y te lo comunican, ¿no? El otro lo va a recibir muy bien, hasta incluso te puede gestionar y dime cómo yo te ayudo a que no tengas tanto miedo a hablar de los problemas o cómo te ayudo a poder reconocer un problema. Es importante ver que una relación de pareja requiere a dos seres humanos, a dos individuos muy conscientes de sí mismos, porque si no, vamos a proyectarle todo al otro. Todo va a ser culpa del otro, todo va a ser problema del otro, y ahí entra un funcionamiento muy infantil. El niño no tiene la posibilidad de asumir responsabilidades porque todavía es niño, está en una etapa en la que no está ni desarrollado físicamente, emocionalmente, conductualmente, socialmente, y sí, todo depende de los demás. Pero ya cuando crecemos, ya no, pues ya somos nosotros y ya corresponde que podamos decir, esto hasta acá es mío. Y también en una dinámica de pareja es importante entender que todo es co-construido. El problema es la dinámica que se genera entre los dos, porque, por ejemplo, en una relación donde las personas dicen que no pueden hablar porque el otro no me deja hablar, eso significa que al inicio, cuando empezaron a no dejarte hablar, tú callaste también, en vez de gestionar un mejor momento para hacerle entender al otro, oye, mira, ayer que tratábamos de conversar, noté que cuando yo empecé a hablar, tú me empezaste a subir el tono de voz, me pediste que me calle, no pudimos sacar adelante la conversación, pero cuando yo tiendo a ceder todo lo que el otro me dice, también está tu responsabilidad de no poner tu propio límite y no gestionar tu movimiento fuera de ese vínculo o fuera de esa situación. Ahora, la comunicación en pareja, uy, es que tiene muchos aspectos, ¿no? El momento en el que hablas, la forma en la que hablas, el lenguaje no verbal, el tema del que se conversa, cuál es la expectativa que hay en esta comunicación. Porque muchas parejas van a los diálogos y tienen la expectativa de que con lo que yo digo el otro va a cambiar como que por obra y gracia de Dios. Y no. Entonces, que tu expectativa sea que te entiendan, que te escuchen, expresarte, eso es, por un lado, más sano que ir a yo le voy a decir para que cambie. Eso es completamente distinto, ¿no? Entonces, sí, los vínculos de pareja tienen un tremendo impacto en la vida de un adolescente, en la vida de un adulto. Eh, Está comprobadísimo que, por ejemplo, más del 70% del ausentismo laboral está relacionado a problemas de pareja, cosas que uno a veces ni siquiera lo relacionaría con un vínculo de pareja, están ahí porque la pareja en la etapa adulta
es tan importante o es tu vínculo de apego como lo son los padres en la etapa de la infancia. Y nuevamente entramos a lo cultural. En un país como Perú, donde la pareja es la última rueda del coche, porque acá en Perú básicamente que todo es antes que la pareja, ¿no? Siempre, todo. El trabajo es antes, los hijos son antes, la familia es antes. Entonces, claro, a la pareja pues le das lo que te sobra, si es que algo te sobra, y si no, lo tiene que manejar. Y no funciona así, pues la realidad es que es un vínculo, es el único vínculo en la etapa adulta que es por elección. Porque a los padres no los escoges, a los hijos no los escoges, a la familia no la escoges, pero a la pareja sí. Y sorprendentemente es a la que menos se le espera dar, porque primero son tus padres, primero es tu trabajo, primero son tus hijos. No, mentira, es al revés. Cuando tú eliges a alguien por voluntad propia, esa es una persona que tiene un lugar en tu vida de tu par. Por algo se llaman parejas, están a la misma altura, al mismo nivel. Entonces, es tu compañero de vida, porque tus padres, digamos, si la línea de vida sigue bien, en teoría, tus padres morirán y tú te quedarás con tu pareja. Y tus hijos se irán a su vida y tú te quedarás con tu pareja. Entonces, es un vínculo que no es del todo, digamos, culturalmente bien cuidado. Hay muchos mitos y concepciones de qué es realmente una pareja. Y hoy en día que estamos en una cultura donde uno lo puede hacer todo solo, ¿no? Porque tantos manuales de autoayuda que tú no necesitas a nadie, que tú puedes hacer todo, es como, eso es completamente antihumano, porque el cuerpo humano es de vínculos sociales biológicamente hablando, es la naturaleza, necesitamos vínculos profundos e íntimos. Entonces, hay muchas ideas que se mueven sobre cómo debe funcionar una pareja que distan mucho de la realidad. Eso no quiere decir que te vuelvas una persona dependiente, quiere decir que se trabaje en una complicidad, que se trabaje en equipo, que se trabaje con aceptación de influencia, pero a la vez permitiendo también que tu influencia sea bien vista. O sea, son muchas cosas que entran, ¿no? En este tipo de vínculo. Es importantísimo también poder reconocerse uno mismo y saber todo esto que estás diciendo es muy, muy bonito porque en el Perú y mucho pasa de que, o sea, priorizas muchas otras cosas, ¿no? La universidad, el trabajo, de repente darle una mejor calidad de vida a tus padres, pero mucha razón ahí porque, o sea, la pareja a la que vayas a elegir te va a acompañar el resto de tu vida, ¿no? O sea, y es muy En importante, teoría. en teoría. Y para esto creo que es muy, muy importantísimo saber elegir a quién, ¿no? Pero muy aparte de saber elegir a quién, uno tiene que convertirse en uno tiene que convertirse Correcto. en esa persona esencial, porque una amiga me dijo hace muchísimos años, tú buscas tener buenos amigos, tú buscas tener una muy buena pareja, sé tú esa persona. Sí, Sé, claro, porque siempre es, yo siempre le pregunto a mis consultantes, ¿tú estarías contigo así como eres? ¿Tú te escogerías a ti con lo que traes, con lo que estás esperando, con lo que le estás pidiendo al otro, con lo que eres? Y muchos sí terminan quedándose como, no sé, eso ya te dice algo. Entonces, uno primero, por eso hablábamos al inicio del autoconocimiento, ¿no? Tiene que poder reconocerse, pero desde un espejo realista, no desde el espejo que te lo maquilla bonito y te dice, ah, tú tienes todas estas cosas lindas y bueno, las feas no las mires. No hay persona que no venga con una herida, que no venga con un dolor, que no venga con una dificultad para algo. No hay. No existe ser humano que no traiga una sombra con la que tenga que lidiar. No hay. Y muchos se pintan como que sí. Y también tenemos que ver que la elección de pareja es básicamente como un reflejo de lo que tú crees que mereces. Entonces, tu elección de pareja va a demostrar mucho de lo que tú consideras que tú mereces a tu lado. Y las personas vamos a pasar por diferentes, digamos, niveles en nuestro amor propio a lo largo de la vida. No hay un amor propio que sea estable siempre, todo el día, toda la noche, por todos los años.
vamos a tener situaciones de crisis donde por ahí nuestro amor propio esté un poco más afectado y si en ese momento de crisis escogemos a alguien, probablemente será alguien que no nos dé lo que realmente necesitemos, sino que nos ayude a sobrepasar la crisis. Y sí es necesario ver que la elección de pareja, cuando la haces desde la herida y desde la necesidad, te vas a privar de muchas cosas positivas, que cuando haces una elección de pareja por un conocimiento genuino de qué hace que tú te sientas bien y qué hace que tú seas, digamos, una persona como más funcional y que busques un complemento para esto. Otra cosa es que busques a alguien que te cure la heridita. Son completamente dos elecciones diferentes en el vínculo de pareja. Y es algo, o sea, nadie va a venir a salvarte la vida, o sea, absolutamente nadie Mm, va a venir. Y yo creo que a veces eso es lo que uno espera, ¿no? Que vengan, lo salven, o que vengan y te den ese amor que en casa no te dieron, que te den ese cariño que de repente no, o que una chica espere a que venga un muchacho que venga y te dé y te repare todo lo que muchos hombres hicieron contigo. Y es como que a veces estamos desde ese punto de donde no sanamos ujú, internamente, ¿no? Y buscamos siempre un salvador. Y ese salvador nunca va a llegar. O sea, y lo digo tanto como para la pareja como para la vida. A veces también en la vida uno espera que le caiga $1 millón del cielo, o que se gane la tinca, o que el buen trabajo caiga, o que las oportunidades caigan. Y no, es trabajo constante. Y yo creo que cuando se habla mucho de relaciones de pareja, es trabajo constante y conversación. La comunicación es algo primordial que se debe siempre hacer. La vez pasada hablaba con mi novia y le decía no hay que pelear, le dije, pero no desde un aspecto de que nunca vamos a tener diferencias, sino desde un mm, aspecto de, le dije, cada vez que nosotros tengamos una diferencia, conversemos, no quiero pelear, no quiero que esto se convierta en como pones tu cara y te vas para un lado. O como que yo te hablo y no me quieres hablar, no me contestas, porque yo le digo, de repente ahora lo haces desde un punto de vista pequeño, pero cuando esto crezca y tengamos problemas mucho más grandes, vas a seguir teniendo la misma actitud y de repente yo ya no voy a seguir teniendo la misma reacción. mm. Entonces, vamos a afectar y vamos a dañar esto que estamos construyendo. Por Sí, eso, para mí es algo muy importante que desde ya, desde estos primeros momentos, se converse. Mira, si tenemos esto, hay que resolverlo de esta manera. Si te enojas, claro. porque Las parejas, siempre digo yo, necesitan hacer planes para pelear mejor. Y esto es algo que las parejas no reconocen todavía, les cuesta mucho, ¿no? Porque dicen, no, es que nosotros no queremos pelear. Mentira, eso, por favor, gente, acepten que en algún punto van a pelear. Ahora, el tema es pelear con como una perspectiva de cómo queremos hacerlo y qué nos ayuda a nosotros. Y otra es pelear por pelear porque quiero ganar. Y cuando en una pareja entra esta dinámica de yo quiero ganar, eh, implícitamente lo que está ahí es quiero hacer que el otro pierda. Y eso no es amor. El amor al otro genuino es quiero que también gane. Pero cuando ya entra este componente del poder y el control, yo quiero el poder en la relación, entonces yo tengo que ganar, entonces yo tengo la razón, entonces yo compito con mi pareja por el control y el poder, ahí tenemos una dinámica no de amor, tenemos una dinámica de poder y eso no va a ser bueno. Toda pareja necesita un poco de poder y control, sí, pero gestionado de una manera saludable. Ahora, tú has dicho algo importante que siempre digo yo en terapia. Tener diferencias no quiere decir tener problemas. Si buscamos un diccionario de sinónimos, no son sinónimos. Lo que te ahorra los problemas es aceptar las diferencias. Aceptar que tu pareja no va a pensar igual que tú en todo, no va a sentir igual que tú en todo, no va a actuar ni reaccionar ni tener los mismos conceptos o la misma escala de valores que tú en la vida, te va a ahorrar muchos conflictos. Porque las parejas muchas veces piensan que el otro tiene que reaccionar como yo lo haría. El otro, no, pues es que yo reacciono normal. Él no, ella no. No, nadie es normal. Hay una línea como muy delgada entre esta idea de yo pienso que soy normal y el egocentrismo y el narcisismo, ¿no? Porque si tú eres normal en todo, pues todos los demás son anormales. Y no funciona así, ¿no? Entonces, en la comunicación que va por el lado de la aceptación de la diferencia, también hay un autocontrol en mi necesidad de poder y de control y de orgullo. Yo sé más,
me debería escuchar. A mí me ha ido mejor. O sea, todos vamos a tener por ahí un punto válido de por qué mi punto sería el más adecuado. Pero finalmente, esta forma en la que se gestionan las diferencias es la que va a marcar una distinción entre una conversación que busque una negociación y una pelea, completamente. Y definitivamente sí, las personas nos beneficiamos mucho de entender que los problemas se resuelven hablando, no en silencio y en distancia. Y esto es algo que muchas personas que tienen un estilo de apego evitativo no lo pueden gestionar, porque ellos entienden su seguridad con la distancia. Y el acercamiento a hablar de algo representa tal excitación fisiológica que prefieren evitarlo a toda costa, porque se acelera el corazón, porque no pueden respirar bien, porque la piel se irrita, porque sudan, porque es terrible. Hay muchos evitativos que algo les afecta y se callan y se alejan y se distancian y te dicen, no quiero hablar y se pueden tomar una semana sin hablar. Pero eso es altamente disfuncional para un vínculo de pareja. La única forma de resolver conflictos es con conversación, con cercanía. No hay posibilidad de construir una solución sin diálogo. Y te lo llevo también al aspecto laboral. ¿Cómo se arreglan los problemas en las empresas? Con negociaciones, con acuerdos. Ya lo mismo pasa en las parejas, pero ese tipo de resolución de conflictos también lo aprendes de tus padres. Tus padres, por ejemplo, eran los que si tú tenías un problema te cortaban el habla porque hiciste algo mal, entonces se ofendían tanto que 2 días no te hablaban, te dejaban la comida y chao, ya tú verás qué haces con tu vida, te castigaban con el silencio. Ese es un mecanismo aprendido muchas veces. O por ahí tenías padres que desbordaban y gritaban mucho y había mucho como mucha expansión conductual. Hay personas que después en la etapa adulta harán eso con la pareja. Son muy confrontacionales y muy explosivos. Son aprendizajes, pero si tú no te das cuenta cuál ha sido el tuyo, dices, no, lo mío es lo normal, ahí ya estamos un poquito en conflicto, ¿no? Totalmente, hay que saber quiénes somos, hay que saber cómo actuar ante ciertas circunstancias, porque yo ¿Qué creo que, traemos? sí, porque yo creo que la mayoría de relaciones jóvenes, porque es lo que pasa, abandonan por este mismo hecho de no conocerse, y no solo de no conocerse, sino como que no empatizar y también porque tienen esta concepción de la perfección, ¿no? Pensaban que, Mm, y eso es algo muy equivocado, y eso es algo que, por ejemplo, cuando yo conocí a mi novia, yo me mostré tal y como soy. No intenté como, no intenté gileármela, no intenté como que mm, ser, no intenté ser otra persona a quien yo soy. Y mm, siento que ella se enamoró de realmente quien yo soy, y yo mm. me enamoré de ella realmente por quien era ella, porque ella me mostró también ciertos lados, y aún Súper seguimos. importante esto. Y aún ¿Cuánta gente me dice en consulta me vendieron humo al inicio? Claro, y es muy importantísimo, y yo siempre les digo a mis alumnos, siempre cuando estamos en la sesión de gimnasio, mis alumnos lo más grandes, siempre tenemos o sea, la conversación más común que yo tengo son con las chicas. No es tanto sobre la superación personal, el desarrollo, el que quieren ser exitosos, es más que todo con, profe, ¿qué hago? Les digo. Siempre les digo. Y yo le digo, mira, no está mal que tengas enamorada. Les digo, "No, si tú quieres puedes tener enamorada, pero te hago la pregunta, ¿para qué quieres una enamorada?" Le digo, qué es lo que tú ofreces? ¿Qué es lo que tú Ujú, ofreces? O sea, ¿desde qué punto de vista tú buscas una enamorada? ¿Para qué quieres una enamorada? ¿Para darle besitos, para chatear y para por ahí buscar tener relaciones sexuales? Si buscas eso, no estás buscando una enamorada, estás buscando satisfacer tus necesidades y no sentirte tan solo. ujú, Porque eso es lo que pasa, que desde un punto de soledad muchas personas recurren a conocer gente, pero no es porque realmente estén o quieran buscar un vínculo afectivo a largo ujú, plazo, sino porque buscan satisfacer la necesidad instantánea y ujú, no sentirse solos, que eso es lo peor, ¿no? Yo sé que uno tiene que pasar por un proceso de soledad y uno tiene que pasar por un momento de desarrollo personal en donde te vas descubriendo y vas sabiendo quién eres y llegas a un punto en donde uno ya está listo para esto, pero hay momentos en los que, y eso siempre lo digo, uno nunca va a estar listo para nada. Así tú ujú, digas, no, necesito 10 años porque quiero estar solo y desarrollar. Yo no buscaba una relación y se me dio ahora y voy a tener una familia muy hermosa. Y yo no lo buscaba, simplemente apareció, pero algo que yo sí te voy a decir, yo sí te voy a decir, yo estoy
yo sí estaba listo para poder tomar ese reto, pero no es mm, algo que yo decía, quiero tener una familia, quiero tener una mm, enamorada, quiero tener novia. En mi cabeza tenía muchas otras cosas, pero la vida me dio esto y me dijo, ok, yo ya sé que ahora estás preparado para lidiar, pero ¿qué mm, pasa? Que a veces muchos jóvenes, y muchos adolescentes fuerzan muchas cosas y piensan y pueden pensar que la relación puede durar así como antes, ¿no? Habían relaciones de colegio que duraban toda la vida. mm, Y yo conversaba mucho con mi amigo, con un chico que conocía, y le hablaba mucho de como yo le decía, tú y tu pareja van a terminar, tú y tu pareja van a terminar, pero no lo hacía desde un punto de burlarme, sino lo hacía porque yo ya detectaba patrones que no iba. Porque como mm, dice, yo siempre le decía a una de mis ex enamoradas hace muchos años, un problema no puede ser más grande que nosotros. Un problema es un problema, nada más. mm, Cuando se te malogra el carro, tú vas y arreglas el carro, no vas y te peleas con el carro. ¿Me entiendes? O sea, cuando pasa algo, una situación adversa, personal, tú no piensas, o esto para las personas que ya han desarrollado un nivel de autoconciencia y una capacidad para dejar de victimizarse, como que no piensas en, ay, pobrecito, yo, vas y solucionas, porque yo creo que mm, lo mejor que alguien puede hacer es solucionar los problemas, solucionar las adversidades, porque siento que mm. es que la relación crezca y, Sí, correcto. y a veces cuando encuentras en este tipo de relaciones, por ejemplo, tienes una pareja conflictiva, pero tú eres esa persona que soluciona, de una u otra manera estás educando a esta persona que, ok, su chip va a cambiar porque cada vez ahora que tengo un problema, no voy a pensar en buscar, es tu culpa, no, por ti, no, solucionemos esto, no que ya. Mm, Y yo creo que a mayor medida que se vayan dando las relaciones, los problemas económicos también son un factor que se tiene que poner sobre la mesa. Y si no se tiene la capacidad de poder sentarse, mira, está pasando esto, nuestra economía no está funcionando, ¿cómo podemos solucionarlo? Porque yo te amo y no quiero que el dinero se atraviese entre nosotros y sea un problema, porque si no se conversa, el dinero va a ser un problema. De ahí la relación con los suegros es otro problema. El tipo de vínculos, de amistades que tú tengas es un problema. Y muchas cosas se van convirtiendo en problemas, en problemas, en problemas. Y si nunca se ponen sobre la mesa y te vas a dormir como si absolutamente nada pasara, va a pasar los años y tu relación tan bonita de 10 años que te tomó construir por estos problemas que nunca se conversaron se va a destruir en 1 o 2 años. Y por eso creo que mm. tiene el problema de infidelidad, que ya no lo amo, que ya no es lo mismo, que Bueno, ya es que, a ver, definitivamente las relaciones cambian, ¿no? No podemos hablar de que las relaciones son estáticas porque la gente cambia. ¿Qué nos haría pensar que las relaciones no? Pero tantas cosas importantes que has dicho, no sé cómo ordenar, pero a ver, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Sí es importante ver que una relación en la adolescencia no será igual que una relación en los 20 o en los 30 o en los 40, ¿no? Entonces, la necesidad de un adolescente de tener una pareja va por la curiosidad, por el movimiento neuroendocrino que va a tener en el cuerpo, exploración sexual y también se dan las primeras experiencias de enamoramiento profundo y sientes que la vida se te va si esta persona no está contigo. Y mira, es bonito, pero ahí entra un poco el acompañamiento y guía adulta, ¿no? Yo siempre digo, la vaca no se acuerda cuando fue ternera. ¿Cuántos padres también consultan, me dicen, no, que cómo va a tener enamorada? Cuéntame, ¿a qué edad fue tu primera enamorada? Ay, a los 14. Ya, pues entonces, acuérdate, tú tuviste esta necesidad. Entonces, en vez de restringirle su sensación y su experiencia, guíale con tu experiencia. ¿Qué te salió mal a ti? Enséñale para que no lo repita. Pero el adulto se olvida a veces, ¿no? Entonces, eso muchas veces le pasa a los papis. Ahora, en la etapa adulta, cuando ya estableces un vínculo, súper importante lo que tú decías de hablar todo de arranque. La gente al inicio pone la mejor cara, finge cosas, a todo le dice que sí, no le pone ningún pero por la idea de que quiero gustar, quiero agradar. Y eso no es sostenible en el tiempo. Las relaciones que inician con una base de quiero complacer, más que buscar un vínculo bidireccional, quiero complacer, pero a la vez que no vaya en mi contra, a la vez que me complazca a mí también. Si empezamos una relación con esa base de entendimiento de que una pareja es bidireccional, podemos tener digamos, una buena proyección de futuro.
La plata, yo siempre digo, uy, la pareja se casa hasta que la plata los separa, porque la plata, mira, es una de las principales cosas que existen en la vida de una persona y el que diga que no, miente. Ujú. Eh, la plata te da de comer, te da casa, te da salud, te da educación, te da, hasta el COVID nos demostró que la plata te deja respirar. Entonces, el bienestar económico, la estabilidad económica de una pareja requiere una conversación, pero no es hablar de la cantidad de plata. La plata tiene un significado muy ligado a lo emocional. Y si no entran a ese significado, van a estar hablando de números y van a estar hablando de logística. No van a estar hablando del significado de la economía para cada uno. Hay personas que la economía la significan como seguridad y hay personas que la significan como comodidad. Son los dos grandes grupos que hay, ¿no? Entonces, ambos tienen algo de realidad. Si yo, que soy una persona que busca seguridad en lo económico, claro, solo voy a trabajar para agrandar mi cuenta de ahorros. Y el día que me muero, mi cuenta está súper grande y nunca la usé. Y viví asustado de que me iba a quedar sin plata y me morí y no viví, no aproveché mi esfuerzo. Pero el que ve la plata como comodidad tiende a ser un poco más del lema solo se vive una vez y tiene más dificultad para gestionar una programación, ¿no? Un presupuesto. Y esto está altamente ligado a lo que yo he visto en mi familia de origen y lo que yo he sentido con el tema de la economía. Hay toda una parte de emoción ligada al dinero que las parejas tienen que entender, tienen que complementar. Yo creo que una pareja con un ahorrador y con un solo se vive una vez tienen el perfecto complemento para hacer una estructura de vida en lo económico fabulosa. Pero ¿qué pasa cuando el que busca la seguridad machaca al otro de que esto no es así, que tú no tienes razón y que mire, que tú no conoces? Entonces empiezan a criticar y empiezan a competir por quién tiene la razón. Los dos tienen puntos válidos. O esto que tú decías de los suegros, la familia de origen o los amigos, todo en esta vida va a tener un punto válido. Hay personas que quieren muchos amigos y una vida social muy activa, hay otros que no. Cuando se juntan, ¿cómo hacemos? No es que uno está bien y el otro está mal. Equilibrio, complementariedad es un concepto súper interesante para plantear en las relaciones. Hay personas que quieren estar con sus padres todos los domingos y hay personas que ven a sus padres una vez al mes y esto sus razones tendrán, los otros también. No es que uno está bien y el otro está mal, son contextos. Las diferencias de la gestión de una vida eh, con la pareja las tenemos que mover con curiosidad, con buscar entender por qué el otro funciona como funciona, en vez de asumir que el otro tiene que funcionar como yo o que yo le tengo que decir qué hacer. Si yo le quiero decir qué hacer a alguien, pues sería bueno que tenga un hijo, no una pareja. A una pareja, digamos, tienes que construir un plan de vida en colaboración. Al hijo sí le dices qué hacer. Entonces, si tú entras a la pareja con este rol como parental y directivo, no quieres una pareja, quieres alguien a quien controlar. Entonces, cómprate un perrito, ¿no? O tengo un hijito. Y bien, pero sí esta parte de la comunicación va a ser muy importante ahí, ¿no? De cómo manejar las diferencias. Y bueno, estos temas son súper amplios y podría seguir por horas, pero bueno, en un momento tengo que irme a otra reunión, así es No, no que hay problema. me gustaría cerrar un poco con esta idea de el vínculo de pareja, el vínculo humano en general, sí requiere de mucha conciencia propia, pero de mucha apertura al otro. Tenle curiosidad, ten interés por qué pasa con el otro en su vida, y yo creo que ahí los vínculos van a sostenerse mejor. No, totalmente, Diana. Y es algo increíble que uno tiene que ir construyendo. A mí realmente me emociona mucho, e incluso antes de que tenga enamorada, hace años, me acuerdo que conversaba con varios podcasters. Había uno que se dice me olvidé el nombre, pero es de Aleo Tatsi, que es la mujer al borde. Escuchaba mucho el podcast de ellas dos, que hablaba mucho sobre las relaciones de pareja, la sexualidad. Entonces, para mí es muy importante construir relaciones sanas, relaciones saludables, no solo tanto de un vínculo de pareja, sino un vínculo también de poder relacionarte bien en tu trabajo, poder relacionarte bien con tu círculo de amigos, con tu familia, y a sanar también estas cosas, porque es importante el proceso de sanación. Y en países como en Estados Unidos y en Europa,
lo tienen muy, muy en cuenta, de repente no todos, pero la gente que va un poco más allá y está muy, muy ligada al tema de la cultura, al tema del crecimiento Ujú, personal, al tema de la... Porque es muy importante, si nosotros no sabemos lidiar con nosotros mismos, jamás vamos a poder crear un buen networking, jamás vamos a poder conectar con las personas, que es algo importantísimo, poder conectar, que se lleven una impresión auténtica y genuina de quiénes somos ujú. nosotros. Entonces, Correcto. considero importantísimo esto para construir. Se me quedan muchas más cosas para conversar. Definitivamente lo dejo para una próxima oportunidad que se dé el podcast y darte las gracias por darte el espacio y el tiempo de estar acá. Ha sido de mucha ayuda escucharte, poder saber los puntos de vista, las cosas que uno debe hacer, reafirmar muchas cosas que tengo en la cabeza y gracias Diana por darte el tiempo de estar acá. No, a ti, Juanma, de verdad lo he disfrutado mucho, me encanta hablar de estas cosas y me ha gustado mucho también poder hablar un poco de cómo es la salud mental, por ejemplo, en un entorno deportivo, hablar de cómo viene este tema de la comunicación con los niños, el mismo deporte, la psicología deportiva es algo súper interesante que también creo que acá en Perú falta mucho desarrollarla, pero hay que hablarlo. Y bueno, los temas de vínculos para mí siempre es un placer conversar. Te agradezco la invitación y con muchísimo gusto lo podemos ampliar en otro momento si gustas. Así es que bueno, un fuerte abrazo y espero que estés muy bien. Nos vemos pronto. Gracias. Adiós, gracias.